Muy buenos días para todos. Gracias por estar nuevamente aquí en nuestras conferencias que hemos hecho durante todo el año 2023. Este año, esta es la última conferencia que vamos a hacer el día de hoy y vamos a hablar del concepto de la liquidación de prima en nómina. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Héctor Rangel y soy ingeniero de soporte en Factory. Bueno, en este momento pues vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla en este momento e iniciamos con el tema. Las dudas e inquietudes, por favor, las colocamos en el chat de la reunión. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a compartir pantalla en este momento para definir cuál va a ser el proceso y la metodología, digamos, de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, me confirman si ven la pantalla, por favor. Sí, perfectamente, ingeniero. Ok, bueno, perfecto. Dentro del proceso, antes de iniciar ya sobre las condiciones particulares del día a día, de la condición de la charla del día de hoy, que va a ser pues nuestro tema a tratar, que será la metodología y liquidación de prima en el módulo de nómina. Recordemos también que les hacemos una invitación a todas aquellas personas de pronto que no saben y no conocen que pueden llegar a ser referidores para nuestra compañía en la relación de los empleados, de pronto los clientes que de pronto quieren ser parte o que quieran utilizar el software, el cual ustedes se pueden convertir en referidores y como dice el comercial, aquí el referidor se le paga, aquí el referidor gana. Entonces es una invitación de pronto pues para aquellas personas que están interesadas que se pueden comunicar con el área comercial y preguntar cuáles son esas condiciones pues que se requieren para el proceso de vinculación a ser referidor dentro del proceso para la compañía. Entonces, bienvenidos. También recordarles la actualización del contrato, pues esta tiene unas grandes ventajas del poder cumplir, el poder tener dentro del manejo de la compañía este proceso de liquidación, actualización, perdón, de actualización de contrato para todas las compañías, junto a ellos también la actualización de datos, por favor, ya que muchas veces encontramos de que han hecho cambio de personal o han renovado el personal. Entonces también pues agradecemos que por favor nos hagan conocer también esta actualización de datos y de pronto han hecho cambios de correos también corporativos y demás. Agradecemos también para que de tal manera puedan llegar a ustedes muchas veces este tipo de invitaciones que a veces nos informan y nos dicen que no les llegó ningún tipo de invitación, a veces se tienen correos desactualizados. Entonces pues es una invitación bastante importante pues, que puedan hacerlo. Entonces, para el día de hoy vamos a verificar, entonces, ¿cuál va a ser el contenido? Vamos a verificar el proceso de la liquidación de prima, en el caso de la nómina, cómo se realiza. Entonces, ¿cómo se hace la liquidación de prima? ¿Cuáles son las formas de pago de la prima legal? ¿Cuáles serían los ajustes que pueden hacerse pues, en el caso de la prima? Y ya una aclaración de dudas por si se presenta alguna duda o inquietud, como lo decíamos, nos la vayan manifestando en el proceso para la vinculación de las dudas que se van presentando en el ciclo. Entonces, vamos a entrar ya en materia en el aspecto de cuáles serían el proceso de la liquidación como tal de la prima legal, como la metodología que se realiza en el sistema Factory. Entonces, dentro de ello, pues vamos a tener aquí nuestro módulo de nómina. Este es nuestro módulo de nómina y en este momento es una presentación que tenemos. Ustedes de pronto aquí en esta presentación, en esta charla que vamos a hacer el día de hoy, en esta conferencia, se van a dar cuenta que la información pues no corresponderá a datos reales por aquella protección de datos también pues de las personas, de los empleados en las compañías, pero es una base de datos de la cual normalmente pues atendemos procesos para demostración, pero que nos va a servir en este caso para la presentación, para la generación del tema a tratar, que será el tema de la prima. En el caso
el caso de la prima, pues básicamente es un proceso de liquidación que como tal se paga pues normalmente en dos ciclos, dos veces al año, en la cual en este momento pues se va a pagar la prima a las compañías, aquellas que tienen pues por normatividad, digamos, aquellas empresas que están pues obligadas a hacerlo, quienes tienen pues vinculación con sus empleados a términos indefinidos. Por ejemplo, en el caso si hay empleados, hay compañías que tienen contrato de prestación de servicio, pues no aplica el concepto del pago de prima. Entonces, si es el caso, tener presente dentro de los datos de la compañía la definición de la parametrización, en qué aspecto. Es en el menú de tablas, por ejemplo, como un prealistamiento para poder hacer la liquidación de la prima, tendríamos la definición de los conceptos de la nómina. Entonces, allí, en ese proceso de conceptos de liquidación, es bastante importante que se haga la revisión de los conceptos que aplican para el rubro de la prima legal. Sí, es importante, este sí es supremamente clave, que muchas veces de pronto la mayor diferencia o muchas veces la diferencia que se presenta casi siempre es porque los conceptos que se definieron o que están definidos en la compañía no tienen la marcación de este concepto que dice acumula para prima legal. Entonces, esa es como la primera tareita que tendríamos que hacer, que es la revisión de la parametrización de los conceptos en relación a ello. Ya con la revisión de pronto de los conceptos que la compañía pues ha tenido pues en su historial, en sus datos, en su información, pues van a poder verificar la información. Entonces, con esto también el sistema pues va a generar pues un menor riesgo en la generación de la prima. ¿Qué otra condición? Pues, bueno, poder generar dentro del sistema también alguna trazabilidad de acuerdo a la información de los empleados, ¿sí? Eh, por decir algo, en la parte de reportes, poder generar de pronto una información previa como hacer una especie de sondeo, como de cruces de datos de pronto de aquellos empleados en los cuales de pronto se presentaron durante el año o durante el semestre, perdón, cuáles fueron las novedades que se generaron para la vinculación del empleado o qué conceptos se pudieron dar. Entonces, en este caso, en la parte o en el menú de reportes de acumulados, vamos a encontrar en generales el poder filtrar. Yo aquí puedo filtrar, o ustedes pueden filtrar aquí, no solamente para la prima, sino para cualquier tipo de pronto de trazabilidad de parte de los empleados, el historial o la información que yo quiera generar dentro del sistema. ¿Qué es importante dentro de ellos? Poder verificar también el campo del filtro. Por ejemplo, aquí dice, aquí estoy generando un filtro del 1 de julio porque quiero verificar cuáles fueron aquellos acumulados que se presentaron a partir de esta fecha hasta que corte. Aquí el sistema le voy a decir al corte hasta el 15 de diciembre. ¿Por qué razón hasta el 15 de diciembre? No le puedo decir al sistema que me saque los acumulados de algún empleado o de todos con fecha corte del 31. ¿Por qué? Recordemos que en Factory, en el caso de las liquidaciones, los procesos de la nómina, el sistema lo hace ya basados a lo que él ya tiene guardado como en la base de datos, con lo que llamamos en los libros de los acumulados, ya es la información que él va a tener en ese contexto de revisión. Si yo quisiera o le puedo colocar ahí la fecha 31, pues totalmente el sistema pues me la recibe, no hay ningún inconveniente. Aquí yo le puedo decir al sistema, sácame el 31 de diciembre, pero realmente la información estaría con datos acumulados al 15. Entonces puedo caer en un error en el control de la fecha o en el manejo de estas fechas. Entonces es importante pues para aquellos usuarios, aquellas compañías que de pronto su proceso de generación de reportes o liquidación de prima, que es el tema que pues vamos a ver el día de hoy, pues de pronto son nuevos, entonces por favor tener presente mucho cuidado el aspecto de hasta dónde se tiene el proceso de la liquidación o la nómina acumulada, en este caso en Factory, ¿sí? Para aquellas empresas, por ejemplo, que hacen su proceso de nómina mensual, pues la última nómina que tendrían allí en relación sería poder medir, por ejemplo, los datos hasta el 30, en ese caso, pues el 30 de noviembre, que son los datos reales acumulados, como les mencionaba anteriormente. Entonces, aquí, pues sencillamente es como sacar de pronto, como les digo, algún informe de cara a qué, de cara a poder verificar del empleado alguna
un rubro, verificar de pronto qué se pagó, qué no se le pagó de pronto al empleado. Y normalmente aquí pues uno lo puede filtrar por detallado, lo puede filtrar por empleado, por meses, como la compañía o el usuario pues a bien lo requiera. Si se generaron o no se generaron datos para ese empleado, tenemos aquí acumulados nuevamente generales, entonces 0107 del periodo al 12 del periodo y el sistema. Entonces aquí tendríamos la información de los empleados para la compañía y con esto de pronto vamos a verificar. No tenemos nada acumulado, a ver qué pasó. Por aquí tenemos unos, sí, aquí tenemos unos ya liquidados. ¿El sistema qué les va a generar? En el proceso de la nómina, el sistema les debe mostrar esta información donde aparecerá el historial, el código del empleado y los rubros a los cuales se vio afectado el empleado. Entonces, ¿cuántos días de sueldo ha tenido el empleado? ¿Cuántos días de cara a ellos? Que es la información que el sistema pues, nos va a generar desde el sistema, va allí en el módulo. La información que hace parte también de, en el caso de los si ha presentado, por ejemplo, auxilios de transporte, medios de transporte, que el empleado ha tenido en sus acumulados correspondientes. En el caso de la nómina, digamos que se generan, pues como les decía, para poder generar de pronto una auditoría. Y en el proceso de liquidación, entonces teniendo presente la generación de la información que hace parte del proceso de la nómina, del proceso también de la liquidación del periodo. Entonces, para hacer la liquidación como tal, van a ingresar por el menú de actualización y en el menú de actualización, en el menú de liquidación colectiva, ustedes van a encontrar acá una opción que dice prima legal. Entonces, allí es poder definir dentro del esquema, dentro de ese concepto de prima legal, nos va a abrir el sistema esta ventana en la cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a definir 4 fechas, que son las dos primeras, es de qué fecha a qué fecha estamos reportando el pago el pago de la prima. Entonces, pues por normatividad, digamos, se está reportando del 1 de julio a fecha de corte 31 de diciembre. Y también, entonces, va aquí a definir, en este caso, a promediar los ingresos. ¿Qué ingresos? Pues vamos a poder promediar. Vamos a poder promediar los ingresos que son reales para la compañía, los ingresos que ya, como les digo, ya han sido acumulados. En este caso, como mi nómina está en fecha de corte del 16 al 31, quiere decir que mis promedio de ingresos serán del 1 de julio al 15 de diciembre para la proporción, digamos, para promediar los ingresos. También nos va aquí el sistema, nos puede preguntar, por ejemplo, este checklist que dice proporción de vacaciones, él por defecto nos lo trae activo. Ese proceso de proporción de vacaciones corresponde para que en el momento de la generación de la liquidación de prima, si tenemos personal que ha salido de vacaciones fraccionadas, por ejemplo, que salen a partir del día 20 y regresan hasta el día 10 del siguiente mes, pues el sistema les haga la proporción también o la proporcionalidad para el pago pues, de esta prima en esta generación del informe. Y no que si se dejara llegar desmarcado este checklist de proporción de vacaciones, va a tomar el total de la prima y en ese total de la prima incluirá pues, los 10 días que corresponderían al siguiente periodo. Entonces no lo incluiría de una vez. Por eso el sistema siempre por defecto nos va a dejar activa esta opción que dice proporción de vacaciones prendido. También el sistema nos pregunta acá si incluye novedades. Este concepto de incluye novedades es si dentro del proceso de la liquidación de la prima yo puedo tener de pronto algunos descuentos que tenga pactados de pronto con algunos empleados, de pronto algunos anticipos que le haya hecho de prima, le puedo grabar esa novedad anteriormente. Entonces esa novedad pues
debe estar incluida aquí, normalmente aquí en el menú de actualización, en grabación de novedades. Entonces aquí se registraría como una novedad pues, para el periodo, que debe estar pues habilitada. Entonces bien sea que tenga algún tipo de cruce que deban hacer de pronto, entonces para ello también el sistema, por eso en el proceso de la liquidación de prima legal le pregunta si quiere incluir novedades de pronto para el pago de la prima o si de pronto junto con la prima se va a hacer algún pago adicional que la compañía pues desee, entonces también junto con la prima pues hace ese otro pago adicional por algún concepto. Creo que Alejandra, creo que alguien de pronto levantó la mano. Escuché un... Sí, tenemos una mano levantada de talento humano de Allison. Buenos días, ingeniero, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, una consultica, aprovecho. Es que en el año pasado estábamos haciendo el ejercicio y, bueno, digamos que yo no fui la persona que liquidó, pero al marcarle esa casillita incluía novedades, como que se duplicaron los valores y digamos que fue un tema un poquito dispendioso porque nos tocó volver a eliminar una por una. Entonces quería saber si es necesario incluir las novedades o solamente dejarlo así solito. Gracias. Bueno, ok. Ok, listo. Respecto a las novedades, es importante que en este caso las novedades que estén aquí grabadas pues no vayan a corresponder a las novedades de la nómina normal. O sea, que en este momento se hayan cargado horas extras, recargos nocturnos, incapacidades, porque el sistema como va a ser una liquidación dentro de la prima, entonces al incluir ese, así yo lo dejo aquí, ese tipo de novedades que les acabo de mencionar, en el momento en que yo voy a hacer la liquidación de la prima y le digo aquí al sistema, incluyame esas novedades, él va a leer todas las novedades que estén incluidas ahí. Él no va a determinar si esas novedades las estoy cruzando por el valor de la prima. Entonces, si yo en esa novedad puede pasar como les pasó a ustedes. Entonces, si yo tenía grabadas unas incapacidades, unas licencias, unas horas extras, en fin, todo lo que esté allí en esa ventana de novedad, si el sistema le digo acá incluye esas novedades, pues él me las jala independientemente que yo esté pagando es el proceso especial de la prima, sino me las incluye aquí una vez y después cuando hago el proceso de la liquidación, como aquí el sistema me va a preguntar ahorita si uno de los pasos es, quiere que la prima se vaya como novedad dentro de la nómina, entonces fuera de eso, se me va hacia la nómina esa prima y vuelve y reliquida nuevamente otras novedades. Entonces, sí puede pasar. El concepto de las novedades que afecten es que esas novedades deberán estar aquí en el menú de novedades. Esto debe estar normalmente limpio. Si voy a hacer solamente el cálculo, digamos, de la prima como un cálculo independiente, o si dentro de las novedades que yo estoy grabando acá tienen alguna relación, por ejemplo, del descuento de pronto de algún cruce o de algún anticipo de prima que le haya entregado al empleado. Y ya posterior a ello, después de la liquidación, ya puedo grabar las novedades normales para poder seguir con el proceso de la nómina normal. ¿Qué? Es sí, creo que hay alguna otra inquietud. Gracias. Sí, buenos días. Es referente a lo mismo, es decir, que estas novedades suben solo cuando va a ser la prima como una nómina, Sí, correcto. no cuando va a ser una novedad de nómina. Exactamente, sí, señora. Ok, vale, gracias. Sí, con gusto. Entonces, aquí el sistema, entonces dentro de los campos, entonces me pregunta ese campo de ese checklist ahí, si incluye las novedades, me pregunta otro checklist adicional que dice compara con la anterior. Este concepto de compara con la anterior, ¿para qué se usa? Y esto muchos de nuestros clientes lo usan en relación a qué. Como la prima, en este caso, digamos, como yo tengo acumulada la prima en mis promedios de mis ingresos reales los tengo asociados hasta el 15 de diciembre, en enero muchas compañías en la primera quincena hacen un reajuste a la prima porque ya tienen los 6 meses reales, o sea, tienen los 6 meses incluido la segunda quincena de diciembre
reales dentro del sistema, y con ello el sistema le permite al usuario entonces activar esta opción, pero ya sería en el proceso de reliquidación. En la primera etapa, que es el proceso de liquidación, este check de compara con anterior no quedaría activo, no debería venir activo. Y en el caso también hay otro checklist acá, que el sistema nos pregunta si suma auxilio de transporte. ¿A qué hace mención este suma auxilio de transporte? Vamos a hacer un primer ejercicio con este checklist apagado y ya les explico cuál es la incidencia que tiene el dejarlo activo o el no dejarlo activo en el proceso. Entonces aquí el usuario sencillamente perdón, aquí faltó decirle al sistema los cambios de las fechas. Entonces nuevamente ingresamos prima legal del primero hasta el 31, que estoy reportando el pago, y aquí los periodos del primero a esta fecha que estoy reportando los ingresos, ¿sí? Ojo con esto, por favor, siempre tener mucho cuidado con los filtros de las fechas. Entonces acá el sistema, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer un primer ejercicio. Entonces, ¿qué nos va a mostrar el sistema? Nos va a mostrar, si lo amplío al punto adecuado, podemos ver todo. Correcto. Entonces aquí tendremos, el sistema lo organiza por centro de costos, y en el centro de costos el sistema entonces nos va a enviar el código del empleado, el nombre, la cantidad de días en el caso de los empleados. Estos 180 días serán pues los días que correspondan a los días de prima que tenga derecho empleado. Si hay empleados pues que están recientes, que llevan menos de 3 meses, menos de los 6 meses prácticamente, pues él sacará la proporción que corresponderá al empleado. Luego viene el campo que dice valor, que este valor corresponderá al valor de la prima que él pues estipula cancelar. Luego el sistema nos va a mostrar aquí cuáles son los devengados para el semestre y cuál es el promedio mensual para el empleado, o sea, de dónde toma ese promedio mensual para la generación de la prima. Entonces el sistema, pues este es como el primer paso. Este primer paso, normalmente pues, los usuarios pueden tomar este archivo, lo pueden pasar por ejemplo a un Excel, aquí con el botón de exportar, lo podemos pasar a un Excel, a una imagen, a un PDF, lo que necesite. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decirle aquí que se llama control de prima, y a ese control de prima, entonces lo vamos a pasar precisamente a un Excel que tenemos ahí. Entonces, decimos generar el archivo. Y entonces ya tendremos por acá la información. Entonces, ya que el sistema al generar este reporte, entonces es básicamente poder hacer, como les decía, el cruce de la información en el caso del empleado. Entonces aquí voy a subrayar este empleado, y este empleado es el que vamos a tomar en este caso para este ejercicio, o es uno de los que vamos a tomar para el ejercicio. Entonces, el ejercicio acá para este empleado dice que tuvo 180 días, que el valor de la prima que está generando el sistema son 933.636 pesos. Y que pues el devengado que tuvo para el semestre fueron 10.270.000 y que el promedio mensual fueron 1.867.000 pesos. Entonces, en el sistema, como les decía, basados en el reporte que se va a generar el reporte de acumulados por empleado, que estaba filtrado del primero también al 15. Entonces, pues el sistema que hace, pues normalmente, pues uno empieza a cruzar la información. Entonces, ¿qué información empieza uno a cruzar? De acuerdo al historial que tuvo el empleado en el semestre, entonces el sistema, en este caso yo empiezo a generar cuáles fueron los acumulados para el semestre. ¿Sí? Aquí yo tengo el concepto que es sueldos, que sería este. El concepto que me está indicando auxilios de transportes y el concepto que tenemos como incapacidad. Este concepto, por ejemplo, dice medios de transporte y él no lo suma. ¿Por qué no lo suma? Porque en el concepto, en el módulo de nómina, perdón, aquí me voy a salir y voy a decir que no, que no. Ese concepto, normalmente, de medios de transporte es un concepto que en la configuración es un concepto que no es prestacional para muchas veces, y muchas de las compañías lo utilizan como un concepto no prestacional y no afecta
ninguna de las variables. Y aquí no tiene este checklist de que me acumula para la prima legal. Entonces, si me doy cuenta, pues ese concepto no era parte, aunque fue un valor que un rubro que se le pagó en este caso al empleado, pues no hace parte para base en el cálculo de la prima. Por ello, en el caso, digamos, del empleado, no hará parte ni se le sumará en ese caso ese monto. Solamente entonces el sistema está validando cuáles fueron los rubros que el sistema tuvo presente, que fueron los 8.700.000 más los 700.000 de auxilios de transporte e incapacidad que se le generó al empleado también de 15 días y cuánto fue el monto que se le pagó por esa incapacidad. Entonces ahí el sistema nos va a generar ese valor que si yo ya empiezo a compararlo, ¿cierto? Contra mi reporte de Excel que tengo por acá, cuando generamos, él me dice, ok, tiene 10.270.000, ok, sí, de acuerdo, entonces tengo el promedio 10.270.000, voy bien. Luego tengo, entonces saco el promedio semestral y ese promedio semestral ¿a qué corresponde? Ese promedio semestral corresponderá a partir, digamos, del 1 de julio a la fecha en la que yo estoy haciendo el corte de los acumulados. Entonces, si los cortes de acumulados lo hice el 15 de diciembre, quiere decir que tengo en este momento 165 días de promedio. Entonces, de ahí es donde el sistema me va a generar este dato de el cálculo del valor del promedio. Y ya con este valor promedio semestral, entonces tendré los 180 días para el caso de la prima, que son los días que tengo derecho o que este empleado tiene derecho, y este sería el valor a cancelar, que sería el promedio por los días, por el número de días trabajados, en este caso 180, dividido pues 360, que es la fórmula pues normal. Si miro acá, este valor de los 933.000 versus lo que el sistema me dio acá, dice, ok, tengo los 933.636. Quiere decir que ahí voy bien en mi proceso de auditoría. Si tomo otro ejemplo, si tomo otro empleado, en ese caso vamos a tomar el empleado, por ejemplo, T019, en el cual él tuvo, ¿cierto?, montos que el sistema aquí me está generando. Voy a buscar por aquí ese empleado dentro de mi Excel, el T019, por aquí tengo yo este empleado. Por aquí también lo vamos a subrayar para hacer entonces la información. Entonces aquí según este cálculo el sistema también tiene derecho a 180 días y dice que le va a cancelar 758.000 pesos. Y si yo descargo acá, en este caso, del empleado, también hice el descargue de ¿qué? Del historial del empleado. Entonces tengo sueldos, tengo, en este caso, debería tener sueldos, auxilios de transporte y tengo un concepto que dice que también se le pagaron comisiones. O sea, para este empleado tendría un ejercicio de que debo tener un promedio, unos acumulados para el semestre por 8.843.000 pesos. Y aquí tengo 8.300.000. Entonces ya aquí ya sé que aquí en este caso ya no me dio. Como en el ejercicio anterior sí me dio bien. Entonces ya sé que aquí tengo un desfase, aquí tengo algo ya que revisar. Normalmente, ¿qué hace uno? O digamos que la persona, o en el caso del área de nómina, empieza uno a verificar que los conceptos y los parámetros, como les decía, estén activos en relación a la definición si aplican o no aplican en ese concepto. Si yo miro aquí los 8.843.000 menos 8.343.000, pues el sistema me está generando una diferencia de 500.000 pesos, que en este caso corresponde a unas comisiones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo vamos al módulo de nómina y vamos a mirar el concepto aquí de comisiones en la misma opción de tablas, entro aquí nuevamente, tablas, conceptos, y busco rubro de comisiones. Entonces aquí mire que, por ejemplo, las comisiones no están activas como parte de la prima legal. Y de pronto las comisiones resulta que sí son parte de la prima porque hacen parte, digamos, para la compañía o por el tema de nómina, pueden decir sí, aquí en la compañía las comisiones sí son, obviamente,
prestacionales y deben ser parte base para la liquidación de la prima. Entonces aquí estoy activando el parámetro nuevamente que afecte la prima, actualizo el concepto y ¿qué debo hacer? Nuevamente debo venir al proceso de liquidación de prima legal y volverla a correr en ese proceso. Entonces aquí nuevamente estipulo las fechas, o de qué fecha a qué fecha estoy generando la información, de cuándo a cuándo estoy generando el reporte de el promedio y genero nuevamente aquí mi dato. Entonces por aquí tendré, vemos por acá, en el caso del empleado, que estábamos por acá, T019, entonces aquí ya el sistema, por ejemplo, aquí ya, mire que fue prender el parámetro que las comisiones activen. Vamos a pasar nuevamente otra. Aquí vamos a colocar otro nombre. Prueba 1, prueba 2 y a Excel nuevamente. Entonces acá tendremos la información. Entonces si ya comparo nuevamente esta liquidación que el sistema me generó, entonces pues ya debo tener un poco más de acierto en el pago o en el rubro que yo le generé para el empleado. Aquí tengo en amarillo. Y ya sé que aquí ya el sistema me dijo, ok, usted ya activó el parámetro. Entonces ya para el sistema me dice, usted tiene 8.843.500. Ah, sí, mire, aquí están 8 millones según la formulación o según el cálculo en Excel, que también, como les digo, que puedo usar como herramienta para cruzar de pronto aquellos empleados. ¿Qué empleados tomaría yo en un ejemplo o en un caso de la liquidación, digamos, para las compañías? Aquellos empleados que han generado mayor procesos de movimiento en la nómina. O sea, por ejemplo, aquellos que además han representado, por ejemplo, horas extras, recargos nocturnos, aquellos que han generado incapacidades, suspensiones, licencias, son los que normalmente uno, pues, porque pues muchas veces no, pero es que un empleado, un ejemplo administrativo, fulanito de tal, no, pues él nunca se incapacitó, nunca pasó nada, pues muy posiblemente le salga en primera instancia correctamente el cálculo. Entonces, pues, es como qué tipo de información se puede llegar a auditar. Entonces aquí ya verificamos que tenemos los 8.843.000 que nos está sumando todos los rubros, que el promedio mensual entonces nos da los 8.800.000 dividido sobre los 165 días y de allí nos sale que tenemos ese 1.609.909 para el cálculo de los promedio mensual y pues el monto de su prima que corresponderá a los 803.955 pesos. Entonces ya también me quedaría, ok, este empleado y ya empiezo entonces a verificar como esta información. En este paso, cuando yo estoy haciendo este paso y aquí estoy jugando con los parámetros de que me salgo, no hago nada, me salgo, no hago nada, hasta aquí el sistema me vuelve y me reliquida y vuelve y me reliquida, no pasa nada si estoy haciendo procesos de reliquidación. Ya lo que sí debo tener mucho cuidado es si al siguiente paso, dentro del... bueno, este proceso les decía que y lo íbamos a hacer con el concepto de dejar el parámetro. Aquí lo voy a decir, esas son las preguntas que él hacían, el sistema hace, ya las miramos, cuáles son esas preguntas. Entonces aquí voy a hacer nuevamente el proceso de liquidación de prima, ¿sí? Pero en este caso voy a dejar activo el checklist que dice sume el auxilio de transporte. Entonces, ¿esta cuál es? Cuando yo le digo aquí sume auxilio de transporte, ¿qué va a hacer el sistema? Cuando el proceso o el procedimiento anterior, el sistema ¿qué hace? Dentro del promedio, en este proceso, que es el promedio de los devengados del semestre, incluye absolutamente todos los rubros de la nómina, todos los conceptos de rubros que están marcados. Pero cuando yo le digo aquí al sistema, o el usuario le dice aquí, genere este concepto, o sea, el cálculo de la prima, con este checklist de suma, auxilio de transporte, entonces, ¿qué hace el sistema? Él va a tomar la información de todos los empleados, le suma todas las variables que hacen parte, menos el subsidio de transporte. Y genera el promedio antes de, o sea, genera el devengados, de acuerdo al devengados semestral, genera un promedio mensual, digamos, nuevo, y a ese promedio mensual, al final, le suma el auxilio de transporte.
y con eso genera un nuevo promedio, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese ejercicio? Vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo aquí y vamos a mirar entonces cuál sería ese resultado. ¿Por qué se puede presentar? O, digamos, ¿quién define ahí si se activa o no se activa? Ustedes mismos como compañía, dependiendo cuál sea el ejercicio o el beneficio en un momento dado que se pueda tener en esto sencillamente es de beneficio al empleado, digamos, para poder definir. ¿Por qué? Porque ya vamos a mirar cuál es la afectación que esto pues, puede ocasionar. Entonces, aquí tenemos nuevamente el reporte de liquidación. Vamos aquí a pasarlo nuevamente a Excel. En este caso, entonces, por ejemplo, prueba 3, reporte. Y por aquí tenemos ya el archivo. Entonces, estábamos haciendo la revisión del empleado, ¿cierto? En esta instancia. El empleado código T004. Entonces, vamos a verificar el T004 en esta liquidación de Excel. ¿Qué información nos está mostrando? Entonces, aquí tenemos los datos. Vamos a subrayarlo acá. Entonces, ¿qué nos trae acá? Dice 180 días. Perfecto, sí, mantienes los 180 días. En el caso de vengado semestral, dice 10.340.000 pesos. Y en el reporte anterior, cuando lo habíamos mirado, nos había generado y nos había dicho aquí que eran 10.270.000. ¿Sí? Mire que nos cambia el monto. Si vamos al ejercicio y verificamos, entonces aquí vamos a encontrar que el sistema le va a generar, tenemos los otros promedios de vengados, en ese caso para el empleado. Entonces el sistema que va a sumar, sumaría el sueldo, sumaría la incapacidad, en ese caso, pero no va a sumar el auxilio de transporte. ¿Sí? Ese es el ejercicio que le está haciendo internamente. Como les digo, suma todos los rubros menos el auxilio. Y con ello el sistema que va a hacer, pues va a generar, como les digo, acá un nuevo promedio semestral. Y a este promedio semestral, el sistema que va a hacer, aquí pues hay una columna que se define el auxilio de transporte. Entonces él va al módulo de nómina y en el módulo de nómina, ¿qué va a tomar? Pues va a tomar el parámetro acá en el menú de utilidades y en el menú de utilidades va aquí a la opción de parámetros y toma el parámetro que la compañía tenga definido acá como auxilio de transporte. Y este es el rubro que él va a tomar para llevarlo ¿a dónde? Al cálculo de ese monto para el promedio. Entonces, ¿qué va a hacer acá el sistema? Pues va a tomar estos dos valores, en este caso, nos va a generar que se va a crear un acumulado semestral de 1.880.000. Entonces, por aquí tendremos, miren, tenemos 1.880.000 y sobre este 1.880.000 el sistema le va a cancelar ¿cuánto? Pues 940.000 pesos. Si miramos en el Excel la formulación, digamos, cuál es el concepto, entonces mira que con una metodología el sistema le va a pagar 933.636, pero bajo la otra metodología le va a pagar 940.000. ¿Por qué se presenta esta diferencia de los 6.364 pesos? Porque en este caso, para el empleado, este empleado, por ejemplo, tuvo acá un concepto que fue la incapacidad. Entonces, ¿qué sucede? Que esa incapacidad, pues, al generarse una incapacidad, pues no estoy pagando en el periodo ese auxilio de transporte. Por eso el sistema, si lo hago bajo este procedimiento, que hace el promedio a todos los conceptos, incluido el auxilio de transporte, pues me va a dar obviamente un rango mínimo por ese tipo de afectación. Y por ello, pues me va a generar esa diferencia, ¿sí? Hasta acá de pronto alguna duda, inquietud por la forma en que el sistema hace la liquidación. No tenemos dudas, ingeniero. Ok, creo que sí.
Lady días. Marcial. Sí, buen día. Es decir, que cuando las incapacidades se pagan el 67%, el sistema lo toma sobre el 67%. Es decir, el promedio para la prima toma ese valor que se le Sí, pagó al trabajador. sí, señora. Si dentro, correcto, si dentro de los conceptos de nómina, si dentro de los conceptos de nómina yo tengo aquí mi incapacidad que tengo por acá, concepto al 67, esta. Si yo la tengo aquí definida y le digo que ella es parte y acumula para la prima legal, va a tomar, sí señora, el monto para, con ese valor para el cálculo de la prima. Ok, vale, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra inquietud de pronto? Sí, superior industrial. Buenos días, don Héctor. Una consulta. Se me hacen dos preguntas, perdóname. El promedio de ingresos reales me los coloca hasta el 15 de diciembre. ¿Qué pasa con esos otros 15 días? Y dos, ¿cómo se saca el reporte acumulado al empleado? Sí, señora. En el caso de los 15 días, como les digo, aquí estamos haciendo digamos que la metodología que se puede tener y de las cuales muchos de las compañías saben que pues, el sistema pues, puede trabajar y es totalmente válida la metodología. ¿En qué aspecto? Como nos falta 15 días restantes, por eso les decía, el sistema en enero hace el cálculo de los 15 días que hacen falta y hace un pago o un reajuste en el caso de la prima para ese cálculo de los diferentes 15 días. Ya vamos a hacer el ejercicio, a ver pues si con el ejercicio que te voy a hacer, te lo vamos a hacer aquí en este momento, pues aplica o qué otra opción tendríamos para pues, hacer ese proceso. En el caso de la generación de los reportes, normalmente en la opción de reportes acumulados, aquí en generales, es donde ustedes pueden generar y filtrar la información del empleado. De acá es donde ustedes pueden tomar la información y definir qué información quieren ustedes filtrar, de qué periodo a qué periodo, si quieren filtrar la información del año, si quieren generar la información eh, por empleado, por periodos, por meses, como se requiera. Entonces aquí, por ejemplo, esta es la información que el sistema va a generar o va a reportar. Si es el caso, por ejemplo, si ustedes quieren generar el reporte de todos los empleados del segundo semestre, pues entonces aquí le dicen al sistema en reportes acumulados generales y aquí entonces filtran, sáqueme todo lo que esté entre el 1 de julio y el 15, como les digo, aquí siempre hay que tener cuidado con la fecha de los acumulados. Y lo filtran, por ejemplo, aquí por empleado. Entonces, el sistema, pues mira, aquí traerá el historial, ya lo pueden descargar a un Excel, a un PDF, para poder hacer ya la manipulación y de pronto hacer este mismo tipo de ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Nicole Ortiz. Ya. Buenos días. Muy buenos días. Mira, hazme un favor, lo que pasa es que cuando tú sacas el acumulado por empleado, ¿cierto? Para revisar los devengados, ahí me di cuenta que tú también sacas el promedio de los días trabajados, ¿sí? Sí. Pero cuando se saca como tal ya el archivo para la prima, ¿sí? Que se saca de una vez para la prima, ahí no me aparece como tal ese promedio de días, sino que me aparece todo el mundo con 180 días. Sí, claro, porque, o sea, en el caso de a ver, cuando el sistema, cuando ustedes generan aquí en el proceso de la liquidación colectiva de la prima legal, Ahí sí, señor. Ahí sale todo el mundo con 180 días. sí, sale 180 días siempre y cuando sean empleados que duraron todo el semestre, pero si hubo empleados que estuvieron menos, aquí el sistema, en este caso, aquí no tengo. Saca proporcional. Aquí saca proporcional, porque es lo que está haciendo. Aquí lo que estamos definiendo es que la normativa, para no desacatar la normativa, es la normatividad del caso, dice que uno debe pagar los 180 días del segundo semestre. Por eso uno dice, aquí estoy reportando el periodo de pago que va del 1 de julio al 31 de diciembre, que es diferente exactamente a lo que hemos hablado, que son los promedios ya para el ejercicio de liquidación
la Eso liquidación. también me estaban preguntando ahorita que me van a quedar 15 días por fuera. Pero si el sistema, si hay acá en este caso, en esta columna de 180 días, el sistema me va a mostrar si todo el personal está vinculado pues hace más de un semestre, me va a mostrar todos 180 días. Pero si hay personal que fue vinculado dentro inferior a estos 6 meses, él debe aquí generarle la proporcionalidad en este campo de días y pues el valor también correspondiente a esa proporcionalidad. Sí, sí, lo que pasa es que, digamos, con ese archivo que tú estás mostrando ahí en pantalla, yo no podría hacer el ejercicio que tú mostraste en Excel. No lo podría hacer. ¿Por qué? Porque estaría tomando los días desde la fecha de ingreso exactamente proporcionales, los que no tienen 180 entonces proporcionales. Pero como tal, ese promedio de días que tú sacaste en el Excel manual, aquí no me lo está mostrando. Es que esa columna es esta. Vuelvo y digo, si aquí yo tuviera un empleado inferior a los 180, que tuviera 120, pues yo sé que aquí en mi formulación del Excel, que aquí no puedo jugar, no podría jugar con los mismos 180 días. Tendría que jugar también con el promedio de los 120 días que hubiera tenido, digamos, en ejemplo, el empleado. Porque el sistema sí define que en el caso de esta columna de días, la proporcionalidad que se esté generando para el pago. Es que a mí me pareció ver, creo que era en este de 10.270.000 con el que hiciste el ejercicio, más abajito, el T04, Sí, almacenes y logística, con él hiciste el ejercicio, ¿sí? sí, Pero en el Excel yo vi que sacaste el promedio de días que son 165, si no sí, estoy mal. sí, sí, Y claro. acá Porque eso, mostrando, perdón, esos 165 son estos, perdóname. Acá, esos 165, para de pronto claridad. Entonces, estos 100 es lo que yo estoy generando acá del pago. Sí, del pago. Entonces aquí, hasta este corte, es que yo estoy generando el pago. Como les digo, esto siempre y cuando pues para todo el personal haya cumplido. Si no, el sistema hará la proporcionalidad en este concepto de reportar pago. Y estoy llevando 165, es el promedio de los ingresos. Estos 165 es porque yo acá, en el concepto de la liquidación de prima, yo le estoy diciendo al sistema es que me haga el promedio de estos ingresos, entre este rango del 1 de julio al 15. Por eso aquí en el Excel yo tengo acá son 165 días, no 180, ni ya entiendo. O sea, la cantidad de días que aparecen en el consolidado que estás sacando corresponden es a la primera fecha que colocas ahí. Ahí, donde dice esta, reporte de pago, corresponden esta. arriba a la fecha. Sí, señora, Ajá. esta, Pero esta, la de abajo del promedio sí me toca sacarla manual. acá, cuando yo genero este dato, ¿sí? Sacarla manual, porque si ves que ahí está teniendo en cuenta la fecha que colocas del 1 de julio al 31 de diciembre. Sí, sí, claro, aquí porque como estoy reportando el pago es del 1 de julio al 31 de diciembre, que es lo que dice la normativa que debo cancelar la nómina para el periodo del segundo periodo, de esta quincena, de este año. Pero los promedios sí, en el caso del promedio para los devengados y el promedio mensual, si el sistema lo hace basado en los días o en los acumulados reales que tenga el empleado en el módulo de nómina. Si quieres, no sé, si quieres de pronto hacemos una cita y revisamos el caso muy puntualmente pues en la compañía de ustedes. Aló, ingeniero, disculpe. Aló. ¿Escucha? Sí, señora. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Lizeth Cuenza, mi compañera Nicole se quedó sin internet. Entonces, continuando con el caso de ella, en el caso de las fechas donde nosotros promediamos los ingresos, en el caso de la empresa nosotros manejamos las nóminas mensuales, ¿sí? Sí. El promedio que nosotros tenemos en cuenta es del 1 de junio al 30 de noviembre. Allí sí nos tendrían que aparecer los 180 días. Ahí sí está, sí, exactamente. Esa es otra forma. Allí sí. Exactamente, sí. Aquí en la compañía yo estoy jugando con este periodo, que
Sí, Esta es una de las metodologías con las cuales Factory pues les permite a ustedes hacer el cálculo, digamos, de la prima. ok. Otra metodología que hacen algunas de las compañías es jugar con las fechas de liquidación, o sea, se mueven en el espacio para no hacer procesos de reliquidación de la prima, ¿sí? Sí, señor. Reajustes, entonces, en el momento de la generación de la prima, el primer campo, no, aquí no lo cambio, aquí se mantiene este Tal cual. tal cual, 31 de diciembre del 2023, y en el caso de los ingresos, entonces yo puedo jugar acá y decirle, como yo sé que tengo tope hasta el 15 de diciembre, entonces aquí no le digo saco del 1 de julio, sino le digo saco del 15 de junio, digamos, al 15 de noviembre, por ejemplo. ¿Al 15 de noviembre? Un ejemplo, que estuviera cortando 6 meses reales. O puedo decirle, lo que tú Ok. el 30 de junio, me muevo hasta el 30 de noviembre, 1 de junio. 1 de junio, exactamente. Nosotros ganamos 1 de junio al 30 de noviembre. 1 de junio al 30 de noviembre, Ok. correcto. Entonces, ¿aquí qué tengo? Para promediar ingresos, tengo 6 meses reales de Sí. novedades con las cuales se le pagó al empleado. Y con esto también puedo hacer el cálculo y el pago. Aquí sencillamente pues generar mi reporte. Y Existe 180 días. aquí tengo pues en el caso de los promedios exactamente. Entonces ya aquí en la formulación del Excel, pues ya no aquí estoy con Sí. 165 días, que es en este caso Ok. que hice la presentación, sino que aquí ya se jugará con 180 días reales. Ok. Listo. Esa era la inquietud que teníamos. Muchísimas ¿Sí? gracias. Entonces, ¿de qué depende? De pronto, digamos, Pero Néctor, ¿de qué? Señor, sí, señor. Néctor, lo que pasa es que lo que veo o observo, la norma es muy clara y muy específica en el proceso de liquidación de la prima. La norma dice que usted tiene que pagarle a cada trabajador sus 180 días. ¿Cuándo? Antes del 20 de diciembre y antes del 30 de junio. Pare de contar, ¿sí? Cuando uno hace la liquidación de la prima y como usted está haciendo los promedios en las fechas que colocas al inicio para poder correr el proceso de la prima, tú le colocas desde el 1 de julio hasta la fecha, por decirlo así, 15 de diciembre. ¿Qué pasa y qué tiene que tener en cuenta las empresas? La norma es muy clara y te dice tienes que pagarle desde el 1 de julio al 30 de diciembre. No te está diciendo recalcúlamela desde el 15 de junio hasta el 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque sería algo que el trabajador te puede llegar en contraprestación contra la compañía. Ujú. Es una observación que yo le hago pues a las personas que están hablando ahorita del promedio como tal. Pero en parte, uno que tiene que hacer para que Factory le saque a uno una prima exacta. Primero que todo, uno tendría que hacer la nómina de la segunda que se paga a uno por quincena, ¿no? Liquidar la primera quincena de diciembre, ahorita el 15 o 14, cerrarla y automáticamente hacer anticipadamente la de segunda de diciembre Ujú. con las actividades que tenga antes del 20. Sí, correcto. ¿Para qué? Para que le quede más o menos una prima exacta y no tenga que uno de pronto incurrir en algún proceso de que algún trabajador quiera uno, Sí, pues, exacto, lo que pasa correctamente, su apreciación es clara, está correcta, pero entonces, a ver, digamos que de cara, pues para aquellas compañías o aquellos usuarios que son nuevos en las empresas, los procesos que se están mencionando es que siempre Factory trabajará basados en los periodos que ya están acumulados. Entonces, ¿me recuerda su nombre, por favor? César Franco. César, ok. De acuerdo entonces al proceso del ejercicio, se haría un cierre de nómina, digamos, de la segunda quincena, se liquidaría aquí como un proceso normal. Las compañías pueden hacer eso también, es que esa es otra metodología que pues, está prevista. Entonces, hay diferentes metodologías, como les digo, unas compañías que pueden hacerlo y les digo, han aplicado y han hecho el pago así en su nómina, donde hacen la generación, hacen el pago de los promedios reales que tengan acumulados a hoy. Otra es jugar, como dice el señor César, jugar con el escenario en donde digo, no, yo debo primero entonces liquidar la segunda quincena del periodo, cerrar esa segunda quincena
y ya tan pronto cierro, hago la liquidación de la prima, pero eso me implica que debo reabrir para aquellas personas o para aquellas empresas que no saben, debo reabrir nuevamente mi periodo de nómina que ya había cerrado y volver a hacer el proceso de liquidación de prima y llevarlo de acuerdo al valor que el sistema me haya calculado ya después de cerrada ese segundo periodo. Ahora, ahí estamos para aquellas compañías que hacen o que de pronto pues es viable ese escenario. Hay que tener presente que si yo hago una segunda liquidación de la quincena y de pronto el 20 o el 22, en fin, se me va o se me retira personal, debo tener presente que a esas personas pues yo le había generado un pago de liquidez, un pago de prima incluido hasta el 31. Entonces muy posiblemente a esos empleados que se lleguen a retirar de la compañía o bueno, que generen algún tipo de novedad, por ejemplo, algún tipo de suspensiones que se pudiera llegar a presentar, pues hay que tener presente que el proceso de reajuste o reliquidación o un valor que en un momento dado ya el empleado me retornaría a mí es porque me queda debiendo porque pues yo le había hecho un pago anticipado pensando en que pues iba a dar ese concepto de hasta vinculación del 31 del periodo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque pues sí, es viable totalmente y el sistema pues se puede hacer y que hay que hacer una serie de pasos de más, sí, claro, que hay que tener presente, que ya ahorita miraremos en el repaso qué pasos hay que hacer, pero es totalmente viable también la opción que dice. Creo que alguien más había levantado la mano, Alejandra. Sí, tenemos a Jenny Rojas. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Le hago una preguntita, que lo que pasa, yo hice la liquidación de la prima, ¿cierto? Pero me está sumando las vacaciones disfrutadas en dinero. Me fui para el concepto, pues, para la parametrización, vacaciones disfrutadas en dinero, y no está chuleado lo de la prima legal. No sé por qué el sistema me lo está tomando. ¿Y lo está haciendo para todos los empleados o algunos empleados en particular? Dos empleados en particular que tuvieron las vacaciones en dinero y la tuvieron mayor de, creo que de 3 días. ¿Y en qué periodo se presentó eso? Fue, creo que en septiembre y en octubre. Bueno, tenemos que primero pues validar si cuentas con la versión actualizada pues de nómina, si se encuentra actualizada. Y lo otro pues ya sería pronto un caso muy particular, el cual pues nos gustaría pronto revisar de la mano con ustedes a ver qué novedad se presentó o por qué pues se está haciendo en un momento dado. Ah, listo, sí, porque solo tengo la novedad con ellos dos, con dos, que me suman lo de las vacaciones disfrutadas las vacaciones en dinero, perdón. Sí, señora. Si quieres, por favor, me recuerdas, me dejas tus datos al finalizar o le dejas los datos a Alejandra, por favor, para contactarlos y mirar la información, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces continuamos con el proceso de la liquidación de nómina. Entonces, habíamos dicho que el primer paso sería la liquidación del periodo, la definición de la información, la generación de los datos para el ejercicio, la fecha en la cual estamos haciendo el cálculo y el sistema. Entonces, como les decía, nos vamos a ver pues, el borrador del pago de la prima. Y entonces ya el sistema nos va a preguntar una siguiente fase, una siguiente pregunta, que es, dice, ¿desea ajustar valores? Entonces, ¿desea ajustar valores? Claro, es factible que yo necesite ajustar valores, como les decía, ya aquí el sistema nos abre una ventana en donde yo puedo llegar y decir, ah, mire, a este empleado en particular resulta que se me olvidó hacerle un cruce de un préstamo que yo le tenía, entonces de una vez le quito la prima y no se la dejo, pues digamos, como pago para hacerle algún rubro o de pronto el valor, de pronto versus lo que se calculó de pronto. Hay compañías que por temas de redondeos o por ajustes, pues se requiere de pronto hacer. No es normal de que el valor de la prima se esté pues ajustando, pero pues es totalmente viable que se llegue a necesitar hacer algún cambio, alguna condición particular en este
caso de la liquidación de la prima. Entonces el sistema nos va a preguntar ese concepto de si desea ajustarse la prima. Entonces ahí el usuario, como digo, puede hacer algún cambio. Aquí sencillamente viene el valor y yo le digo, mira, aquí sencillamente le digo, este empleado le voy a hacer este cambio en relación al valor porque se me quedó algún rubro o no lo tuve o de pronto un concepto de nómina no lo tengo incluido dentro de las condiciones, digamos, de pronto le sigo un pago por caja, le pagué unas horas extras y no las tengo incluidas, entonces pues el sistema nunca las va a poder sumar, entonces es factible que pueda hacer ese rubro. Después de que el usuario haga este paso de hacer los ajustes, pues en el momento que le dice el botón salir, él le vuelve a generar el reporte nuevamente ya para verificar si ya la información pues está pues correcta o no. Si ya la información estuviera correcta o no, entonces en el sistema el usuario le va a preguntar nuevamente, ¿quiere ajustar valores? Si le puedo decir, no, porque ya los ajusté, ya terminé de ajustar todos. Y le pregunta acá, ¿quiere trasladar la liquidación como novedad? Como novedad quiere decir como cuando se va a hacer el pago, digamos, de la quincena del periodo, se incluye como un rubro dentro del pago de la nómina. Entonces, si el usuario le dice acá que sí, el sistema hasta ahí llega y ¿qué sucede? Entonces, aquí en el sistema, en el menú de actualización, en grabación de novedades, aquí voy a encontrar entonces el rubro de la nómina. Entonces, mire que aquí ya tengo los datos de la nómina, ¿cierto? Los datos de la prima como novedad y ya acá pues las compañías hacen pues el ciclo normal que sería la liquidación del periodo, liquidación colectiva de la nómina y hacen pues el caso de listados digamos de la planilla. Entonces si yo miro acá el concepto de la planilla, por aquí tendríamos por ejemplo, entonces tendremos que al empleado entonces se le está pagando su sueldo más su prima legal y, bueno, y los otros rubros que hacen parte pues, del pago de la quincena o del periodo para el empleado. Entonces hay que tener pues, presente pues, esta condición si se hace así dentro del concepto de con la vinculación como novedad. Si no se quisiera esta condición como novedad, entonces ¿qué deben hacer las compañías? Si se quiere pagar la prima de forma independiente, entonces el sistema en el cálculo de la prima, cuando hacen el proceso de liquidación colectivas, prima legal, los periodos y generan la prima normalmente. Verifican si hay cambio de valores, si no, entonces como les digo, preguntará, ¿desea trasladar la liquidación como novedad? Si le digo que no, el sistema me va a preguntar si traslada la liquidación como una nómina. Nómina quiere decir un pago independiente a todo el proceso estándar o de la liquidación normal de la compañía. La genera como un pago solito independiente para la empresa. Entonces, si le digo que aquí le digo que sí, pues acá vamos a mirar acá en la parte de los listados, la planilla. Entonces mire que aquí me aparecerá sencillamente que ya no me aparece que sueldos, vacas, sueldos, subsidio de transporte y demás, sino que estaría netamente el valor de la prima, el cual voy a cancelar como una nómina independiente y esta nómina también pues generó la planilla. Puedo generar con ello también una liquidación en la parte del comprobante de pago. Entonces aquí en el comprobante de pago pues me generará el comprobante de pago aparte independientemente del pago pues, de la prima como tal. Entonces si hago este paso, este segundo paso, que quiero la prima como una liquidación independiente, entonces debo tener mucho cuidado porque hasta ahí todavía nos falta correr otro pedacito.
Y es que el sistema, cuando hace ese proceso, la deja como un proceso de liquidación, pero faltaría hacer el paso también importante en el sistema, que es en la opción de actualización, en la opción de liquidaciones colectivas, hay una opción que dice acumular liquidaciones. Esto es supremamente importante para aquellas compañías que van a generar su pago o su cálculo de la prima como una nómina independiente, ¿sí? Porque para el sistema, él no sabe que se hizo un cálculo de esa prima y que esa prima falta por acumularla en el libro de los acumulados de la nómina. Entonces ahí se haría esa última opción y sería el proceso de acumular liquidaciones. Entonces aquí el usuario le va a preguntar si desea acumular y le dice que sí y ya se acumuló en ese caso la prima. Si yo consulto, por ejemplo, aquí le digo consulta por empleados y verifico al empleado en los acumulados, digamos, del periodo. Si yo miro para este periodo, tendría que encontrar en los acumulados ya el pago. Aquí está el pago de los rubros de la primera quincena que tenía el empleado en su hoja de vida, digamos, en esa consulta, más la prima que acabo de acumular. Ya ese es digamos, como el proceso y ya la compañía puede llegar y hacer, como les decía, la grabación de novedades, cargar las novedades que son normales, estándares para el periodo, ya puede liquidar pues su nómina normal. Por ejemplo, en esta liquidación de nómina, tomemos por ejemplo, que se puede llegar a presentar. Tenemos esta que nos quedó ya precargada. Y en el caso de vamos a grabar una novedad por acá de un empleado para definir qué pasa cuando se hace el reajuste, que es el proceso que es viable dentro del sistema, dentro de Factory, que lo permite hacer, que es el pago al siguiente periodo del reajuste de la prima. Voy a borrar acá la información que subimos como novedad en la prima para que no la tenga en cuenta, sino que la va a sumar 2 veces. Y entonces aquí qué información vamos a grabar, sencillamente de pronto algunos rubros de algunas comisiones como ejercicio. Entonces aquí yo puedo establecer para el periodo, para la segunda quincena, entonces aquí le digo adicionar el empleado, voy a tomar este mismo empleado, por ejemplo T004 que teníamos, y le digo voy a pagarle unas comisiones a este empleado, y resulta que este empleado se ganó unas comisiones que me quedaron por fuera de 600.000 pesos. Y con ello, digamos, liquidamos, se hace pues el cálculo de la prima normal, se hace pues, digamos, en los listados de planilla, aquí pues debe corresponder la información de la segunda quincena. Y con ellas entonces vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Copia antes de hacer cierre de mes. Y recuerden por favor siempre hacer copias de seguridad antes de cualquiera de estos procesos, bien sea la liquidación o antes de hacer los procesos o después de los procesos de acumulación, hacer una copia de seguridad siempre. Es por la opción de sistema para aquellos de pronto usuarios nuevos o compañías nuevas que nos acompañan en sistema, hacer o restaurar copias y se hacen acá. ¿Listo? Y entonces aquí restaría ya hacer el cierre del periodo. Aquí nos está indicando que el consecutivo para la nómina electrónica llegó a su fin y por lo tal no permitiría hacer el cierre en los consecutivos.
Cuando nos hace el proceso de cierre del periodo, cierre de la nómina, por defecto nos va a sacar del sistema y ya el usuario pues vuelve a ingresar entonces va a poder ingresar al periodo correspondiente de la nómina. Entonces, digamos, para aquellas compañías que, por ejemplo, hacen el pago, digamos que, y les estaba comentando el pago, teniendo en cuenta los 165 días, entonces en el siguiente periodo, en la siguiente quincena, tan pronto se hace el cierre, se hace el proceso nuevamente de liquidación colectiva, por ejemplo aquí, de prima legal, y defino la misma fecha que había dejado del periodo anterior y en el caso ya de los acumulados promediar o el promedio de los ingresos, entonces nuevamente tengan en cuenta ya completo el periodo del mes para que el sistema, y aquí le digo al sistema que me compare en ese caso con la anterior, pues almacenamientos numéricos, a ver qué pasó, qué pasó acá. A ver, ¿qué pasó? Pasó del proceso. Una recuperación de archivos. Fecha así. Liquidación colectiva de prima. Entonces se reporta el pago nuevamente. 07-2023 al 31-12-2023 y promediar ingreso entonces 07-2023 31-12-2023 comparar con la anterior promoción sí. Y aquí tendríamos en ese caso el pago de los empleados que generaron algún tipo de novedad en este caso. Entonces tendríamos que para el empleado T04, como tuvo un pago de comisiones para el periodo de diciembre, entonces tendríamos que se le debe cancelar 50.531 pesos de más en la prima, pero en el caso del empleado T0019 tuvo algún concepto que hizo que sus promedios bajaran, digamos, de pronto ya no se le pagaron comisiones o se le pagó una comisión menor a lo que venía el empleado ganando o generando como ingreso, entonces pues muy posiblemente el sistema me genere este valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que el empleado en esta instancia nos deberían 3.788 pesos. Ya aquí, pues son, como se define, pues son potestades en donde la compañía, si quiere, pues los puede descontar o sencillamente pues los puede asumir también. Ya, pues es una condición netamente particular de cada empresa en esa política de definición, en el caso de cuando se hacen procesos de reajuste de prima, en el caso de los negativos, si son pues cobrables en ese proceso. O aquellas compañías, por ejemplo en el caso que mencionaba el señor César, entonces, ¿qué sucede? Que ya no hacen, para aquellas compañías que estábamos hablando, que es el otro escenario en el cual debo hacer el cálculo provisional de la segunda quincena del mes y debo cerrar, entonces es cuando deben venir aquí al caso de la nómina, como no se ha cancelado, no se ha corrido, digamos que el pago como tal, entonces el usuario pues deberá correr el proceso normalito, entonces para el del primero del periodo
2023, promediaremos los ingresos entonces entre el 1 de julio del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Y aquí ya no le digo que me compare con la anterior, sino sencillamente le digo al sistema que me haga la liquidación de prima. Entonces aquí ya tendría los 180 días reales, tanto pues para el pago como los promedios que se hayan generado con los 180 días. Entre comillas, pues digamos que reales, pensando pues de que el personal pues va a estar en la compañía. Entonces ya acá los usuarios normalmente ¿qué pues deben hacer? Pues este reporte lo deberán descargar a un Excel, lo deberán descargar pues a un PDF, porque con esta información es que el sistema pues con esta información deben ya de reescribirla o subirla, digamos, al sistema. Entonces, digamos aquí el sistema, digamos, otra prueba de nómina. Vamos a bajar este archivo Excel. Ya como aquí nos está dando un valor real, digamos, de acuerdo a los promedios. Aquí tenemos el archivo. Entonces la compañía, ¿qué debe hacer? Debe reabrir nuevamente el periodo de la nómina. Entonces, por eso les decía que lleva un poquito más de pasos, porque pues entonces en esa instancia debe venir aquí a la opción de sistema, en donde está en la opción de hacer o restaurar copias, y decirle restaurar copia de respaldo, buscar la nómina que corresponda, que esta fue la copia que acabo de hacer antes de cierre, la restauro en el sistema. ¿Y qué debo hacer? Entonces es casi que un proceso un poco más a mano, porque entonces al tener la nómina aquí nuevamente en la segunda quincena, pues el usuario pues ya puede venir acá a hacer la liquidación normal, y si es el caso, en el momento acá ya de la generación de los datos, aquí tenemos la misma fecha, aquí podemos dejar, ¿sí? Es en esa instancia, como ya él nos había hecho un escenario, aquí le puedo dejar incluso 31/12, pero no van a ser datos reales. Si yo comparo este reporte que tengo acá versus el de Excel que el sistema nos está generando, aquí nos estaría más o menos dando que serían como 46.337.000 pesos, pero en el informe que se generó después de cerrada la segunda quincena son 50.596.000 pesos. Entonces ya aquí el usuario, ¿qué debe hacer? Pues debe venir acá y decirle ajustar valores, sí, y venir a ajustar los montos que estén de acuerdo a qué, a este listado, que ya entre comillas es el listado con todos los acumulados reales para el ejercicio. Entonces aquí tendría que venir uno a uno y venir a cambiar los rubros de la prima, y ya posteriormente los siguientes pasos sí se mantienen de forma estándar. Entonces, si se quiere pasar la nómina como novedad, si se pasa de forma como nómina independiente o pago independiente para ese ejercicio. Digamos que esas serían como las formas, los ejercicios o las diferentes metodologías en las que Factory pues le permite a las compañías hacer el cálculo pues, de la prima. Tenemos una pregunta. Buenos días. Para transferir la prima a contabilidad como independiente, ¿alguien levanta la mano? Diana García. Sí, también mi inquietud va referente a cómo se pasa o cómo se reporta la nómina, esa prima legal, como independiente a nómina electrónica. No, la nómina se paga dentro del periodo. O sea, electrónicamente el sistema lo que va a reportar son si se hacen dos procesos si se hace un proceso, bien sea de acumulación o bien sea, él lo lleva dentro del proceso del periodo. Entonces, aquí en el proceso de enviar nómina electrónica, entonces aquí les va a aparecer, pueden aparecer dos fechas con corte a 31 de diciembre. Entonces puede aparecer un primer registro que corresponderá
a la prima, y un segundo registro que puede corresponder a la fecha del cierre de la quincena del periodo. O puede aparecer un único registro y dentro del registro el sistema pues va a tomar para el empleado, en ese caso, digamos que ya el sistema va a tomar internamente el empleado el total del devengado, incluido la prima, porque de todas maneras como se está reportando en el mes de diciembre, entonces, y las novedades pues corresponden también al periodo del mes, pues no pasaría nada. Y en el caso del proceso de contabilidad, en el caso de la nómina, va dentro del comprobante contable del periodo o del periodo del mes que se está generando. La pregunta anterior era buenos días para transferir la prima a contabilidad como archivo independiente. No, ese pasa dentro del comprobante contable general. Pasa el rubro de la prima como bien sea, pasa como lo hayan definido ustedes, o sea, si al momento de la generación del comprobante contable, el sistema, recuerden que cuando se genera el comprobante contable, pues va a hacerlo o por concepto, que el sistema lo va a generar por concepto, o lo puede generar por, en este caso, por concepto, que es este, o por empleado, que es la otra metodología en la que se genera el comprobante contable. Entonces, él llevaría cualquiera de las dos instancias allí y pues los lleva sobre uno. Mira, aquí está el caso, por ejemplo, de la prima. ¿Sí? Los lleva ya dentro del comprobante contable, más los otros conceptos que hicieron parte para el empleado en el periodo. Para las personas que salen a vacaciones, ¿cómo les incluyo el valor de la prima y cómo hago cargo a esa novedad? Ejemplo, una persona que sale del 12 al 22 de diciembre. Para el personal que sale a vacaciones. A ver, en el caso del personal, si yo quiero que en el sistema, en el caso de la liquidación de las vacaciones, me sume la prima, debo haberla generado como una novedad dentro del ejercicio o debo grabar. Tengo, digamos, dos alternativas. Cuando el sistema me hace aquí el cálculo de la prima, en el caso de la prima, y yo le defino aquí al sistema que me genere esta como novedad dentro de la nómina. Entonces, al tenerlo allá como novedad, en el momento que yo le digo acá al sistema que genere el pago de las vacaciones, entonces del empleado, él va a tener en cuenta dentro de esos datos, digamos que van a estar allí estipulados. Entonces, aquí le traería también un rubro acá, que sería el 18, con el concepto de 18, y cuál es el monto de la prima que le está cancelando también. Si fue grabado como concepto de novedad. De lo contrario, pues si fue concepto ya acumulado, pues ya se supone que fue pago independiente al proceso de vacaciones. Entonces ya no lo cargaría en esa instancia al momento que se vaya a generar ese pago del empleado de vacaciones. Nos preguntan, en la prima no se debe descontar los días que se tuvo de ausencia, pero con el promedio de ingresos sí estaría descontando los días de ausencia. ¿Hay inconvenientes en esto? Perdón, ¿quién? No entendí la. José Gómez, ¿podría encender su micrófono? Por favor, gracias. No tiene micrófono en este momento. No sé si quieras que esa duda la podamos resolver directamente con el ingeniero para que puedan profundizar más en el tema. Y si alguien más tiene dudas, los puede dejar en este momento o alzar la mano para darle el turno y que puedan preguntar. Talento humano, ¿puede encender su micrófono, por favor? Buenos días, sí, qué pena, es que no me quedó claro el tema de las vacaciones. Ejemplo, antes de liquidar a una persona de vacaciones, si sale el día de hoy,
le cargo ese valor como una novedad normal, o cómo hago para cargar el valor de la prima para que me salga en la liquidación de vacaciones, que apenas que me Sí, quedo. señor. Si dentro del proceso, digamos, si ustedes no han hecho todavía el proceso de la liquidación de la prima para la compañía de forma general, pues tendrían que hacerlo de forma manual y grabarlo, sí, aquí como una novedad e incluirle, digamos, en ese caso al empleado el concepto, digamos, aquí tendrían que grabar al empleado y decirle con qué fecha de corte e incluir aquí el concepto 18 de la prima y decirle cuál sería, digamos, el monto el cual el empleado tenga pues derecho de su prima. Para que, como les digo, si yo hago acá esto, ya a este empleado aquí le grabé esta novedad y este es el empleado que se va a ir de vacaciones, aquí en la liquidación de vacaciones. Entonces, al momento en que yo genero los días, bueno, de descanso, la fecha y demás, el sistema acá me trae el rubro acá de la prima legal. Ok, pero entonces digamos, ese rubro yo lo podría incluir como con ese primer borrador que hicimos al comienzo, digamos que con esa prima calculada el 15 de diciembre, y Sí, después el reajuste en enero pagárselo como, no sé, como por otro concepto, una bonificación o algo así. pues lo pueden hacer con otro concepto, sí, pero lo ideal sería que quede con la trazabilidad que se corresponde a la prima, porque recuerden que ese Sí, monto va a estar asociado posteriormente en el certificado de ingresos y retenciones. de acuerdo, pero digamos que lo podría manejar así inicialmente, ¿sí? Digamos Sí, como con el borrador que sacamos al comienzo. sí, señor. Bueno, bueno, gracias. Vale. M de farmacia pregunta, ¿me puedes volver a indicar cómo paso los acumulados de prima? ¿Cómo hago los acumulados de prima? O sea, en la metodología 2, que es la liquidación independiente, No. TMD, que hay algún usuario, alguna persona que nos pueda aclarar por Pasar la prima a acumulados. Nos está indicando en el chat. pasar la prima como acumulados. A acumulados. La prima se pasa a los acumulados cuando yo lo hago o de forma independiente, o sea, si yo genero la prima, a ver si la pregunta está asociada a esto. Entonces, si yo dentro de la liquidación colectiva tengo el pago, tengo hecho aquí el cálculo. Y bueno, los periodos. O sea, si yo después de que liquide la prima la voy a generar como pago independiente, entonces tengo una opción. O sea, si aquí al momento en que le digo como novedad no, pero sí como nómina independiente, es el cálculo que él hace y hace el pago de forma solita. Entonces aquí aparecerá para los empleados ese rubro. Si yo la pago así de forma independiente, aparte como una nómina, es donde la persona encargada de nómina debe tener presente de hacer la acumulación acá en el menú de actualización, liquidación colectiva y acumular liquidaciones. Acá en este menú. Acá. Ya le preguntan, ¿desea acumular? Sí. Pero si no lo hizo por esa opción, sino que la lleva es como el caso de la liquidación al proceso que se lleve como novedad, es porque en el momento ya cuando se hace el cierre, entonces aquí no, desea pasarla como novedad, y le digo acá que sí. Entonces cuando él la lleva aquí como novedad para el periodo, es cuando el sistema
va a ser el proceso de cuando se hace el cierre de la segunda quincena o del periodo de nómina que ustedes tengan vigente, es cuando él la acumula junto con la nómina. Es la forma en que él lo lleva a los acumulados. Cuando se hace el cierre es si lo llevo como novedad dentro de la nómina o si la hago como forma independiente, la debo hacer aquí en la opción de acumular liquidaciones. Nicole, Dayana, ¿puedes encender el micrófono, por favor? Y esa sería la última pregunta de la conferencia. Ok, sí, señora, gracias. Don Héctor, una pregunta. Sí, señor. En el caso que tú estabas colocando, ay, se me va a descargar el celular. En el caso que estabas colocando que dentro de las vacaciones se le pagaba la prima, al yo volver a liquidar la prima como tal ya a fin de mes, ¿me saca automáticamente a esa persona o vuelve y me la incluye ahí? No, el sistema no tiene la potestad de definir que a él ya se le pagó. Hay que tener presente que se debe generar, se debe retirar del listado de la prima. Porque si lo grabé como una novedad independiente, debo tener presente ese concepto, sí señora, aparte. Lady Marcel. Vale, ingeniero, muchas gracias. Con gusto. Sí, buenos días de nuevo. Lo que sucede es que estaba revisando pues la normatividad y nos dicen claramente que tenemos que pagar la prima pues antes del el 20 de diciembre como máximo. Si aquí el sistema nos dice que el cálculo o el recalcular la prima es hasta enero, ¿no tendríamos algún incumplimiento con respecto al tema? ¿No hay algo que Factory nos pueda apoyar en el proceso? Porque el otro proceso que muestran de devolver y hacer la apertura de la nómina es bastante engorroso y con posibilidad de errores. Sí, señora. Pues sí, lamentablemente digamos que no tenemos en la actualidad otra metodología, a no ser que de pronto pudiéramos, ese cálculo, digamos que el sistema generó, cuando hicimos el ejercicio de cerrar el segundo escenario, que fue la segunda quincena del periodo, y generar ese cálculo, posteriormente subirlo mediante un archivo de Excel. Recuerden que hoy en día el sistema, en el caso de la nómina, por el menú de actualización, enviar y recibir novedades, yo puedo aquí subir una plantilla. Entonces yo aquí puedo crear de pronto una plantilla y en esa plantilla subir el monto del monto de la prima, digamos, para el caso de pronto de las compañías que son muchos empleados, y para no volver a redigitar podría ser esa otra condición y tener presente que si se va a hacer allí, tener acá en el caso de los rubros de los datos que se van a subir, definir que eso corresponde al concepto de prima legal en el archivo de Excel con la plantilla que el sistema acá le generaría. Esa podría ser otra alternativa. Ok, vale, gracias. Sí, sí. Con esto podemos dar por terminada la conferencia, Héctor. Bueno. A todos ustedes, a todas las compañías, a todos los participantes, usuarios que nos acompañaron durante todo el año, muchas gracias, muy amables por sacar ustedes ese tiempo, dedicarlo a nosotros para poder entender y conocer un poco más nuestro ERP Factory. Y bueno, nos esperamos el año siguiente a partir ¿de cuándo tenemos, Alejandra? Febrero, generalmente empezamos las conferencias. Ok, listo. A partir de febrero con las nuevas conferencias para el 2024. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? En este momento voy a dejar de compartir ya la pantalla y pues no me resta sino desearles a todos ustedes un feliz año, una próspera Navidad en sus hogares, en su... Muchas gracias por el espacio. Una feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Con gusto.